Bueno, don Jaiber, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué dice el Alejo? Muy bien, ¿Cómo vas? hermano. ¿Qué has Todo hecho? feliz de la vida de poder seguir haciendo estos lives que yo creo que mucha gente está como ávida de toda esta información. Además, porque sembraste en estos días una inquietud muy especial. Eso de que el escáner financiero, pues pucha, yo decía, entonces yo me imagino eso en términos médicos, uno hace un escáner para averiguar hasta la última filigrana, y entonces, ¿cómo hace uno un escáner financiero? Eso me parece muy especial. Es algo muy parecido a Alejo. Tengo un convenio con Cedimed y entonces acostamos la gente desnuda en una Ajá. máquina de resonancia completa. Dura aproximadamente 6 horas y eso pasa. Si pillamos tu problema financiero o te da cáncer, una de las dos. Lo que suceda primero. Qué maravilla, qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, hombre, Jaime, yo creo que en muchas de las charlas tuyas nos has dicho unas cosas que son muy interesantes y yo creo que hacen parte de ese escáner financiero. Y cuando tú hablas de que la buena relación con el dinero depende en gran parte de tus sistemas de creencias, de todo lo que has venido manejando a través de la vida, entonces yo me pregunto cómo un muchacho por allá pasa cualquier día a pesar de todas esas creencias limitantes de producir $1,280 o convertirlos en muy poco tiempo en $189,900 y ser mencionado como el mejor trader a nivel mundial. Alejo, yo creo que sí, vos tenés mi historia. Yo era prófugo del asadón y obviamente pensé que era tan simple como decirlo y ya, pero resulta que había que solucionar un montón había que reencuadrar algunos asunticos que en la mente habían que quizás no iban a tono con la persona a la que me quería convertir. Cuando uno no está trabajando en la persona que quiere convertirse, entonces simplemente va a un automático y la vida simplemente le va poniendo a seguir aprendiendo. El tema de estar aprendiendo es que ese aprendizaje casi siempre es doloroso porque es inconsciente. Entonces, por eso es que uno siente como esa pérdida de fuerza, como esa resignación, como bueno, así era como tenía que ser, no hay de otras, que esto es muy duro, la calle está dura y todas esas frases que no sabemos, porque generalmente siempre estamos aprendiendo, pero cuando el aprendizaje no va hacia un punto, entonces es un aprendizaje en espiral, un Como el aprendizaje carrusel. de remolino donde vuelve la visión, vuelvo y pierdo, vuelvo, invierto y me tumban, vuelvo y caigo, vuelven y me meten en una pirámide. O sea, no salgo de ahí, siempre la misma. Cambia el nombre, pero siempre es igual. Entonces, porque no has aprendido. Entonces, ¿qué pasa? Que la vida te manda profesores, hasta que llega un momento en que uno tiene que parar y volverse serio y empezar a trabajar seriamente. Y uno se va dando cuenta de varias cosas y es que cuando uno empieza a vivir más seriamente por dentro, comienza a vivir mucho más tranquilo, comienza a vivir mucho más apacible, más calmado, a pensarse realmente lo que quiero y en lo que me quiero convertir, comienza a vivir más sencillo por fuera. Se va notando Qué como eso bueno. también, una cosa va llevando a la otra. Y hermano, sí, yo solucioné algunas cositas por allá que tenía guionosas, por así decirlo, guionosas. Yo quiero que Sí, sí, entendamos el sí. tema guionoso, ¿qué significa? ¿Vos te acordás en álgebra, por allá en séptimo, octavo Sí, bachillerato, o sea, segundo y tercero bachillerato, que le eran a uno no álgebra, que uno no entendía ni jota de álgebra, pero inclusive ya en la universidad a uno sí. lo ponían a factorizar, que factorizar era como destruir paréntesis y hacer que las cifras quedaran como únicas, porque a uno le decían A más, y abrían un paréntesis, B menos C más A, Sí, cierra paréntesis igual a sí, sí. 5. Entonces usted tenía que determinar qué era. Pero resulta que cuando un paréntesis era precedido de un menos, se le cambiaba para poderlo romper el paréntesis, se Sí, cambiaba todos los sí, sí, signos de sí, sí, adentro. sí. ¿Te acuerdas de eso? Era una bobada, pero cara, que usted le daba el examen como no era porque te habías descachado justo ahí. No viste el menos antes del paréntesis, por lo tanto, destrozaste mal el paréntesis. O sea, que no cambiaste los signos.
yo pienso que los guiones, y digamos que los paréntesis son las orejas, aunque hay unos que tienen paréntesis más grandes, pero digamos digamos que los paréntesis son aquí, antes del cerebro. Si uno tiene un guión, ese guión entra, un guión es un escrito, un guión es una nota, un código defectuoso que entra a nuestro sistema y comienza Claro. a cambiarnos los signos adentro, sin darnos cuenta. O sea, ¿qué es lo que hace un guión? Nos cambia los signos adentro. Entonces, lo que pensábamos que era bueno es malo, lo que pensamos que era malo es bueno, porque como somos tan binarios, somos tan, o una cosa o la otra, Ujú. duales, no binarios, sino duales. Entonces, esa dualidad nos cambia absolutamente todo. Y de esas cosas que tenemos, Alejo, que el dinero es malo, imagínate todo el mundo persiguiendo algo que es malo y que inconscientemente por ahí en los códigos tenemos como algo que es la raíz de todos los males, que hay que conseguirla con el sudor de la frente, porque religiosamente nos lo enseñaron, que tenés que ganar el pan con el sudor de tu frente, que de eso también no dan tanto, y bueno, ya el Eso es un refranero, libro. hermano, eso es otro abanico que se Sí. abre. Exacto. Entonces, casi todos aquí vinimos, hermano, a tener una vida para sanar con el dinero o con las relaciones en general. O sea, mira que uno a qué vino, uno vino aquí a este plano, siento yo, uno se encarna para aprender del amor. Y el amor se aprende a través de las relaciones. Y una de esas Qué relaciones bien, qué bien. O es el sea, que dinero. como quien dice, a quitar el paréntesis para cambiarle el significado a las cosas y empezar a resignificar tantas cosas que yo creo que son absolutamente necesarias. Ayer escuché en tu charla, hombre, Jaiber, algo que me pareció muy interesante y era que definitivamente para mejorar la relación con el dinero hay que mejorar la relación con el ser. Y eso me encantó porque yo siempre pienso que primero el ser antes que el tener. ¿Qué piensas tú? Totalmente, hermano. Porque es que si uno no empieza a trabajarse, es posible que nosotros nos estemos no saboteando, sino que nos estamos pagando inconscientemente lo que sentimos que merecemos. Y es posible que nosotros mismos nos saboteemos o no lleguemos a lo que queremos porque nos da susto de la persona en la que nos pudiéramos llegar a convertir en Ujú. caso de lograrlo. Suena muy loco, pero es posible que pues tú que nos estás oyendo, no te salga el contrato o no te suban el sueldo o no te hayas ganado el baloto, precisamente porque si no hay un trabajo interno en ti, te puedes convertir en un monstruo. Entonces tu inconsciente se está protegiendo del monstruo en el que te puedes convertir. ¿Por qué? Hay un refrán por ahí que dice que cuando uno no sabe de ganado, hasta la boñiga lo espanta. Entonces imagínate una persona que no sepa manejar el dinero, poder tener una gran cantidad de lo puede llegar a Claro, convertir en una persona mala. Si tiene adentro que el dinero es la raíz de todos los males. Como tú no quieres ser malo o no tienes en tu sistema de creencias ser malo, porque te parecería que eso te convertiría en una persona indeseable, entonces te pones pobre, entonces te saboteas el contrato, entonces no te ascienden, entonces llegas tarde y te echan. Siempre son unas bobadas, pero esas bobaditas tienen mucho que ver. Cuando una gente le cuenta a uno, es que yo estoy a punto de tal cosa, es que yo me gané tal cosa y lo perdí, es que yo viví en otro país y me ascendieron y tenía un superpuesto y tenía yate y mira ya dónde estoy. Uno dice, esta persona tiene miedo al éxito y ese miedo tan grande que tiene es porque realmente no cree en él, no puede lograr conectarse con esa energía. Entonces, ¿qué pasa? Se convierte en monstruos, no saben qué es lo que está pasando y pierden. O sea, generalmente van a terminar perdidos es cierto, en y su eso sí mismo que me ego. parece interesante. Estabas mencionando a veces esas pequeñas cositas que son las que detecta el escáner financiero y que bien explica súper bien en la ciencia oculta del dinero. Yo creo que nos llevan a darnos cuenta de que nos casamos con ciertos patrones o comportamientos que han estado con nosotros y obviamente salir de la zona de confort no es tan fácil, se convierte en un desafío, pero también rico aceptar esos desafíos, esos retos, porque de ahí en adelante yo pienso que el dinero empieza a despertar literalmente emociones. ¿Qué cuentas? Así es. O sea, y si hay algo que de verdad da emoción, es el dinero, casi todo lo que tiene que ver con el ganarlo o perderlo.
Listo. Leo, vos sabes que yo soy juicioso con estas charlas con vos, entonces yo tengo una Qué maravilla. presentación. Ah, Vamos a esta ver me si encantó. lo logré. Ah, sí, ahí Sabes que quedó más estaba o menos pensando en acomodada, esa. hermano. Es que puse esta trípode, puse esta trípode, sí. ¿Por qué? Porque es que esta me muestra básicamente por dónde hay que empezar el escaneo. El escaneo siento yo que hay que empezar por el cerebro, porque finalmente es el órgano donde más cantidad de nuestra mente Ujú. está. Entonces, si nosotros no empezamos a trabajar este órgano, pues vamos a tener problemas de los resultados que queremos obtener de él. Hay una especie de debida diligencia que hacer con el cerebro para que él se Qué bien. conecte con nosotros y nos dé más. ¿Qué es lo que a mí me gusta de este ejercicio del escaneo financiero? Mano, esto es la pirámide del aprendizaje, que no es algo que me inventé yo. Esto está en los libros de Robert Kiyosaki y esto es algo que está guardado por allá, hermano, desde hace muchísimos años. Creo que es Ujú. algo que se llama Cody Blair, que es quien empezó con este tema, donde hablan, hermano, de mira lo que la gente aprende o retiene después de 24 horas en la vida que O haya sea, escuchado, un o cinco por sea que ciento después de La gente que esta escucha charla les va podcast, a quedar el la gente cinco por que ciento si no lo ponen en práctica. un día después, en 2 días ya no se acuerdan de nada. Y date cuenta de algo, que a uno la vida lo engaña muy fácil. No sé, yo no tengo TikTok, no manejo TikTok, pero hay gente que sí. Y hablo TikTok porque TikTok es mucho más rápido que Instagram y un poquito más, Ujú. mucho más rápido que Facebook. Pero los videos de TikTok y algunos videos de Instagram, porque eso ya se ha regado, son muy rápidos, 24 segundos, 30 segundos, y te enseñan a hacer cualquier cosa, a hacer una receta de cocina, te enseñan a hacer jugos verdes, te enseñan a maquillarte en 20 y pico segundos. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, por error, cree que está aprendiendo y no estás aprendiendo, te estás Ujú. entreteniendo de manera educativa. El ego hace creer que no estás perdiendo tu tiempo, sino que estás aprendiendo algo. Y resulta que si uno le pregunta a alguien qué tanto ha hecho de lo que ve en TikTok o en Instagram, se van a dar cuenta que no han hecho nada. Ahora, no hemos hecho nada, hemos visto un montón de pendejadas y parece que fuera muy fácil. O sea, mano, uno puede perder 3 minutos viendo cómo lavan un carro, porque entre otras cosas se ve delicioso cómo le va cayendo ese mugrero y después cómo va a aspirar los cojines y uno se queda mirando el resultado final. Entonces uno cree que lava un carro o que ya sabe cómo lavar el carro y usted ese carro no lo va a lavar nunca. Y así mismo es como cocinar un pescado y entonces es entretenimiento educativo. Pero te vende la idea de que estás aprendiendo. Aquí podemos ver claramente que eso en 24 horas te olvidó casi todo. Lo que ves, o sea, los videos en YouTube y en series y todo eso, 10%, bien sea leer o por medios audiovisuales, pero mira que ya cuando le metemos el kinestésico, o sea, mira que el auditivo y el visual, a ver, hermano, para entender esto, ¿qué le pasa a la mente nuestra cuando nosotros estamos pegados de los dispositivos electrónicos, del celular, del computador? Hermano, ahí pasa mucha cosa en muy poco tiempo. Usted ahí se da cuenta de que mataron a una señora allí, pero en un segundo está viendo cómo una persona se está peinando con yo no sé qué, y después está viendo cómo una persona se aparece y desaparece allí. O sea, todo pasa muy rápido. Cuando tú cierras eso y te conectas con el mundo real, entonces el mundo real, ¿qué ves? Una piscina, una fuente, por allá de vez en cuando un pajarito. Entonces uno dice, pucha, la vida real se mueve muy lento. Volvamos a la Claro. pantalla, que es que aquí vamos a 1000, aquí como que la vida ya no fuera real, como que la vida ya no fuera suficiente y yo quisiera más excitación mental. Y eso es lo que nos vende en estos aparatos. Entonces, mira, el descache, porque ya cuando uno conecta lo kinestésico, aquí ya cambia. ¿Por qué? Cuando uno logra demostrar, argumentar, realizar prácticas, puede llegar hasta el 75% ¿Sabes y qué? enseñar a otros Me 90%, hermano. parece Entonces, mira, súper ¿qué nota? interesante, deja esa imagen ahí un momentico, porque siempre en PNL se habló de que somos 70, 60, 70% visuales, más o menos un 20% auditivos y el restico kinestésicos. Pero eso es en la manera en que nosotros captamos la información. Pero al momento de aprender, miren cómo esta pirámide casi que se invierte. Y eso me parece súper llamativo, Jaiber, porque yo creo que ahí empieza esa ciencia oculta del dinero, porque es que uno cree que se casa con una visión y Exacto. cuando le muestran que justamente está viendo una imagen casi que el negativo de esa imagen, sí, está encontrando una información casi que completamente opuesta.
solo aprendemos Es, lo que nos excita, solo aprendemos lo que nos apasiona. Una persona en edad escolar solo aprende lo que lo excita. Ya aprende, pero más por trampa o más por pasar, cuando hay una presión por una nota, entonces obviamente lo que hay no es aprendizaje, sino eso se llama anorexia académica. Y es que nos tragamos los sí, conceptos para vomitarlos en un examen. Pero en la vida real no entendimos nada, entonces es anorexia. Pero es que de hecho eso lo hicieron en Harvard. Oíste, ¿te has dado cuenta que uno cualquier cosa que va a decir, no es lo que diga Harvard y ya todo el mundo lo cree? Pero no, en serio, esto lo hicieron en Harvard. anorexia. Esto es un estudio de Harvard Ajá. que tomaron las tesis laureadas y a los 2 meses llamaron a las personas que habían tenido tesis laureadas a que volvieran a hablar sobre la tesis que habían Vieron. hecho. A todos se les había olvidado. No, no les habían advertido. ¿Por qué? Porque usted Claro, se prepara para ese momento y claro, chao. O sea, usted ya le olvida. De hecho, se dice que no hay mucha diferencia entre un universitario y un bachiller. De hecho, puede saber más el bien. bachiller porque tiene los conceptos más frescos. Entonces, uno aprende lo que realmente lo excita, lo que realmente le mueve el piso y lo apasiona. Y eso es lo que tienen que hacer los profesores, buscar qué excita, cómo excitar a sus estudiantes a En ese aprender, cómo escáner apasionarlos en financiero, algo. Jaiber, yo me puedo dar cuenta cómo es la manera en que yo percibo mi relación con el dinero. Cuando tú haces eso que llamas el escáner financiero, yo me puedo dar cuenta en qué parte te bloqueaste tú con el dinero, si fue porque tus ancestros te inculcaron aquello de que el dinero era malo y perverso, o que el dinero no estaba en los árboles, o todas esas cosas. Y entonces, listo, yo supongamos me doy cuenta en ese momento que tengo una percepción errónea de las cosas. ¿Cómo empiezo yo a cambiar en ese momento mi percepción frente al dinero? Porque obviamente escuchamos cantidades de información sobre cómo hacer dinero y cada uno da incluso puntos completamente opuestos, pero a la hora de la verdad creo que mencionaste una cosa supremamente clave, es experiméntelo, argumentelo, siéntalo. Y yo creo que ahí, en ese momento, realmente el concepto empieza a cambiar significativamente, porque si no, es cierto, nos llenamos de teoría, y cosas muy bonitas, pero venga en la práctica y esto cómo funciona, pues eso es como al médico que le enseñen en una clase a hacer una cesárea, pero venga un momentico, pase de los conceptos a cuando usted tenga esa mujer ahí acostada en la camilla, en la sala de cirugía, y donde ya tiene que coger el bisturí y lo que sigue es esto, que fue un poco lo que nos tocó a nosotros hacer en los años rurales, gracias a Dios nos tocó la práctica con nuestros profes maravillosos antes, pero después ya nos teníamos que enfrentar a estas cosas y venga pues que es que del libro acá hay un buen trecho, ¿no? Totalmente, o sea, el mapa no es el territorio, puede comprobarlo uno muy rapidito cuando termina de estudiar. Lo mismo pasa acá. El tema es que acá ya estamos en el territorio, o sea, no es solamente, ya lo que Sí, vamos es a devolvernos al mapa, pero ya estamos en el territorio. En la medicina y en esto, uno primero estudia el mapa y después se va al claro, territorio, ¿cierto? Y es donde se da cuenta la diferencia. qué Aquí lo bien. bueno es que ya estamos en el territorio. Entonces, el cómo ya a cada persona le va llegando el cómo, pero lo más importante es entender el por qué y para qué. O sea, qué es lo que quiero conectar y qué es lo que quiero aprender y cuál es la razón de hacerlo y eso en qué me va a cambiar la vida. Porque si no, nosotros no vamos a hacer nada si no nos significa. Y yo creo que una de las cosas que es importante entender es que esto que vamos a hacer nos signifique. ¿Y por qué soy tan categórico en eso? Porque si algo no te significa, si tú no quieres y no estás dispuesto a hacerlo, es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque quizás todavía te falta más fango. Es muy probable que todavía te falta escarbar más. Te falta meterte en más huecos, en más líos, en más arenas movedizas. Entonces, cuando estamos en ese proceso, no toquemos a esa persona, dejémoslo. O sea, y si usted en este momento no quiere surgir, cualquiera de las 500 personas que están aquí, no quiere, no se confunda, no se llene la cabeza de nada. O sea, entienda que esto es Ya, porque realmente usted se ya. quiere curar. No creo que nadie vaya por obligación a Sedimed, hablando en serio, a meterse 6 horas, como me tocó a mí en Semana Santa del año pasado, a hacerme escáneres, porque tenía unos dolores. Entonces, nadie se va a meter a escáneres, porque eso es muy doloroso, es muy aburridor, ¿no? Quedarse ahí quietecito. En este caso es lo mismo, solo que el escáner es una especie de autogestión que yo me voy a poner a trabajar con seriedad. ¿Y por qué lo digo? Porque encontrar el problema es lo primero, encontrar dónde está la raíz, que obviamente no es física, no es un problema físico, no es un problema Claro. espiritual, Alejo, no es un problema espiritual.
¿Por qué no es un problema espiritual? Porque el espíritu, en la vida espiritual no hay pobreza ni riqueza, en la vida espiritual no hay escasez, no hay necesidades, el espíritu no tiene ninguna necesidad. Es pájaro, Ven, y aquí hay nadie una cosa tiene muy necesidad importante, espiritual. esto me puso bueno porque es que me estoy acordando de una cosa, cuando estábamos en las formaciones en la Facultad de Medicina, y yo creo que esto ocurre con muchas de las carreras humanistas, nunca nos enseñaron a cobrar, y resulta que salimos al ejercicio de nuestra profesión y vaya pues como cobra uno una consulta, eso casi que resultaba medio culposo. En muchas de esas profesiones humanistas hay esa concepción de que es que el dinero nos aleja de lo que puede ser una relación de tú a tú, de seres humanos a seres humanos, hasta que por fin entendemos que es la justa compensación a un esfuerzo que hemos hecho durante muchísimo tiempo y que es que no estás cobrando una consulta, estás cobrando 7 años de formación como médico y yo no sé cuántos de especialización. Y lo propio ocurre en todas las profesiones, porque si empezamos a descomponer esto, yo creo que ya nos damos cuenta que empiezan a ocurrir en todas las profesiones. Entonces, en ese momento, yo creo que estás dando claves fundamentales. Si desde el principio nos hubieran enseñado a correlacionarnos con el dinero de una manera sana y tranquila, seguramente que empezaríamos a encontrar que es verdad que esa ciencia oculta del dinero empieza en esos sistemas que podemos cambiar a través de ese escáner financiero. Voy a activar otra vez un momentico los comentarios a ver qué nos cuentan por aquí. Bueno, y entonces. Que píllate, Alejo. Entonces, si a nosotros las mismas facultades no nos enseñaron jamás, porque eso es un tema, parece Sí, vetado, parece un tema muy tabú, para nosotros también. Tú terminas poniendo tu precio de consulta de acuerdo a lo que cobran otros parecidos a lo que sí. tú haces. O sea, uno termina por método de comparación como si fueran avalúos, que se hacen casi siempre por métodos de comparación. Entonces, eso mismo ocurre con las consultas y con los precios de las cosas, hermano, y resulta que, claro, uno se va dando cuenta de que requiere un escáner financiero cuando no sabe cuánto cobrar o le da pena hacerlo, o le da pena pasar la cuenta de cobro o hacer facturación, porque siente que lo que yo hago no vale o, o siento que no merezco o si le ayudaría a la otra persona como yo había pensado. Entonces eso, nota que eso de dónde viene. Eso viene de una mala información, pero ¿dónde se quedó anquilosada? Se quedó anquilosada en una creencia o en un pensamiento. O sea que se Y quedó en entonces, el campo de las sí. emociones. Y Alejo, aquí Entonces ayer estamos atrapados en dijiste el una mundo cosa muy emocional. interesante y es que vamos avanzando en un proceso en el que van aumentando las frecuencias y empezamos desde lo más inferior, desde la culpa, la vergüenza, ese tipo de manifestaciones, hasta que por allá se llega casi a un estado de iluminación donde ya por fin hiciste parte del discurso, esto que nos estás diciendo, y entonces ya te empiezas a mover como pez en el agua y empiezas a fluir perfectamente con el dinero y el dinero empieza a cumplir la función que debería cumplir, porque es que el dinero no es un karma, es un dharma y ese dinero entonces tiene que fluir. Si el dinero fluye, yo creo que está cumpliendo el propósito y la manera de hacerlo fluir es que nosotros fluyamos con él. Sí, Alejo, y entonces, a ver, cuando uno lo frena porque no lo cobra, entonces uno no lo recibe, entonces uno no lo pone a circular en su medio. Pero cuando a uno le pagan y cuando uno cobra y la gente paga sin miedo, ese dinero yo no me estoy quedando con él, yo también lo estoy utilizando para hacer mis pagos y mis cosas y el dinero vuelve a mí lo más rápido Uh -huh. posible, sobre todo cuando lo uso con amor. Entonces, cuando mi relación con él es desde el amor y no siento que es mío, sino que me sirvo de él, es como realmente se debe manejar el dinero. Lo mismo ocurre con una relación. O sea, cuando yo no siento que es mía, sino que yo simplemente me sirvo de ese amor, de esa unión y sigue circulando todo, así es como funciona. Por eso decía mi abuelo que cuando uno dice que la yegua es de uno, no hay que cerrar el portillo, es de uno. O sea, no tienes que Claro, guardar, cuidar, sentir que lo tienes que esconder, porque entonces claramente estás diciendo que tienes pánico, que tienes miedo, que no lo sabes, sí. no lo sabes tuyo aún. Entonces ahí comienza uno a mirar las emociones y aquí esto lo manejas muy bien porque inclusive vas a montar un curso de esto que tiene que ver con esto, mi hermano, con el tema de las emociones conectados Ajá. a las glándulas, a los chakras. El primero que es el yo tengo, el yo siento, el yo hago, el yo amo, el yo hablo, el yo veo, el yo entiendo. Son como esos niveles emocionales
emocionales con el que nosotros nos conectamos y que cada uno está acompañado de un verbo. Y tú ahorita lo decías desde el tema emocional. Tenemos emociones que son muy bajas, que Ujú, están por acá, por estos lados, que se conectan mucho con el miedo, que inclusive son claro. de menor Ujú, vibración que el miedo, como lo son la vergüenza y la culpa, que son emociones que están por debajo del miedo a nivel vibracional. La vergüenza es hacia los demás, la culpa es interna. O sea, cuando uno siente claro. que cometió un pecado es culpa. Cuando uno le da pena de la gente porque es alguna cosa, es vergüenza. Y luego sigue el miedo, luego sigue la apatía, el deseo, hasta que llegas a un punto en el orgullo que es como el eje central de todo, donde está el punto de quiebre o te devuelves de nuevo al infierno, yo siento que es el infierno, o el orgullo te hace subir porque no te crees ese Ujú, cuentecito que tienes de orgullo, de ego, y te comienzas a enamorar de otras qué formas diferentes de bien, conectarse, como es el propósito, como es qué el bien. amor, como es la iluminación. Y con el dinero es exactamente igual. Es una conexión que uno va aumentando de acuerdo al nivel en el que se encuentre. Y esto todo tiene que ver, Alejo. Ah, mira, para que Ahí no está. inventemos chismes, esto tiene que ver con las emociones, las emociones. Nosotros que finalmente que venimos siendo, nosotros venimos siendo el promedio de las emociones con las que vibramos todo el día. Cuando una persona vibra en miedo o en deseo o en enojo y aflicción y apatía, culpa y vergüenza, que aquí no Ajá, sale, pero está más eso abajo, sí. pero mírala aquí arriba, mírala ahí, vergüenza. Entonces, cuando estás vibrando en estos niveles tan bajos, ¿qué es lo que está ocurriendo, Alejo? Que al finalizar el día tú sumas y restas las horas que estuviste en cada una de esas emociones y eso te va a dar un puntaje muy bajo y eso es como un data crédito universal. ¿Qué es lo que ocurre? Que te vas a relacionar con gente que vibra bajo, no se expande la conciencia, te resuenas con gente muy baja, te hacen Ujú, propuestas muy bobas, negocios muy malos, sí, te da pena cobrar o no te pagan, porque te vas a relacionar con gente. A ver, una persona que vive en aflicción o en miedo nunca se va a encontrar con una persona que esté en iluminación, en amor, ni que en propósito, ni siquiera en propósito, nada, no está en nada de eso. ¿Por qué? Porque es ahí una está. persona que vibra muy bajo. Sí. Pero cuando uno comienza de acá para arriba, del deseo para arriba, a vibrar con el dinero, uno comienza Espérate que a ahí unirse dijiste una con cosa, gente que está volverte muy a poner conectada. esa laminita que me parece súper interesante. Y fíjense cómo al final arriba, cerca de la iluminación, está la paz y la alegría. Eso significa que es posible sentir paz aunque tengamos dinero, o mejor dicho, gracias al dinero probablemente. Porque es que hay una creencia que nos metieron, es que el dinero solo trae problemas. ¿No? ¿Qué cuentos? Yo creo que se puede tener paz, insisto, siempre y cuando le demos el valor agregado al dinero, que es el de la posibilidad de circular y hacer y entender que cuando simplemente nos dedicamos a acumular, ocurre como cuando hay trombos en las arterias, ¿no? Hay tantos glóbulos rojos que no circulan, que se apelotonan y no dejan circular esos otros glóbulos y por lo tanto no oxigenan los tejidos. Lo propio ocurre en la vida cotidiana. Cuando esto que es un Dharma, es una energía poderosa, que entre otras cosas me encantó que mencionaran lo de los chakras, porque es que es de verdad que hay 7 códigos de energía que son realmente un poder sin límites y es de lo que hablaremos en ese curso que mencionaste. Y es cierto que en esos 7 códigos, en esos 7 chakras, en esos 7 centros de energía, en esas 7 glándulas están inscritas todas estas informaciones, pero de acuerdo al nivel de vibración, nosotros vamos a ir ascendiendo hacia el desarrollo de la conciencia y el contacto con el alma. Eso implica entonces que en esto que estás mencionando, nosotros podemos ir no en un camino de esos como en carrusel, sino más bien en una espiral ascendente hasta que finalmente lleguemos al objetivo que estamos buscando, que por supuesto nos lo facilita este escaneo financiero. Alejo, no solamente se consigue la paz con el dinero, hay una cosa que nos han dicho y que yo creo que no es que a nosotros nos haga falta información, yo creo que es que tenemos información errónea que nos hace mucho daño. Eh, el dinero da la felicidad, el dinero da la felicidad. La prueba está en mano en que la mayoría de la gente que se atenta contra su vida, la mayoría de la gente que pasa mal la vida es por problemas financieros. Entonces el dinero sí quita la felicidad, el dinero quita la paz, el dinero quita la tranquilidad. Ah, pero hay gente muy rica, muy intranquila.
Sí, pero es Claro, porque tiene una mala relación con él y por eso no sienten y no son capaces de manejarlo. Pero la mayoría de problemas es por falta, no porque sobra, la mayoría. Entonces, lo más importante es no ponerle en absoluto nada de eso, esos valores al dinero. ¿Cómo así? El claro. dinero no puede ser tu paz, ni puede ser tu tranquilidad. O sea, esas emociones que estamos viendo acá, estos procesos del ser humano, tienen que darse sin dinero, sin dinero. ¿Para qué? Para que cuando llegue el dinero simplemente sea tu acompañante para cada una de estas opciones. O sea, uno puede tener alegría sin dinero, debería tenerla. A ver, volvamos otra vez al tema de pareja. ¿Cómo así? O sea, yo cuando tenga pareja me voy a amar Ya lo mucho. estoy No, es condicionando. imposible. O sea, primero, Claro, porque te vas a encontrar un espejo horrible que te va a mostrar todos tus defectos. Tú te tienes que amar, tú tienes que ofrecer o tú tienes que buscar lo que ofreces. Así de simple. Entonces, ¿qué claro, vas a encontrar? Lo que eres. Si yo, si yo ofrezco lo que soy, obtengo lo que soy, ¿cierto? Si yo no estoy sano en alguna cosa, yo voy a obtener a alguien que me va a buscar y que me va a reflejar todo eso que está pasando. El dinero es un problema igual. El dinero es una relación de pareja. Si yo no tengo saneada esa relación con el dinero, cuando él venga me va a claro. mostrar las fallas y de ahí es donde viene el miedo. ¿Por qué me da miedo? Porque es que yo resulta que es que un abuelo lo estafaron y yo no sabía. Porque mi abuelo murió cuando yo tenía 3 años y yo no lo conocí. Por ruta que mi abuelo lo estafaron. Entonces, cada vez que ahí me hablan de sociedades, yo siento un pánico impresionante y me dan súper mal en las sociedades. Vas y le preguntas a tu mamá, no, mijo, es que a su abuelo lo estafaban y él decía que sociedades pa' qué, y a él no sé qué, hasta Vale le ofreció un socio, o fue un tío que le robó la herencia, entonces él odia dejar testamentos porque, mejor dicho, ¿qué? Ay, güey, madre, y yo soy hijo de mi papá, de mi abuelo, yo tengo toda esa genética y esa carga genética, por lo tanto, yo tengo también esa carga emocional Ahí hay frente a una cosa todo muy lo que ellos importante, entre otras vivieron. cosas, aquí para responder también en qué parte de la energía vibratoria está la gratitud y obviamente está en esas partes altísimas. Yo creo que el estar en estado de gratitud, el de agradecer, ya casi que genera un efecto boomerang, porque eso que uno lanza es lo que se devuelva. Pero aquí acabaste de mencionar una cosa fundamental y son las emociones. Tú dijiste, a ver, el dinero despierta emociones. Sin embargo, el dinero no se maneja desde las emociones. ¿Estoy en lo correcto? Absolutamente. Nada se debe manejar desde las emociones. Es lo más peligroso y el dinero sí que es cierto, Alejo, que, mejor dicho, es el que más tenemos que alejar de las emociones y tenemos que conectarlos más con el cerebro. O sea, el dinero con el corazón, o sea, con la parte emocional, no, si no tenemos muy Ujú. desarrollada la intuición. Porque de lo contrario, entonces vamos a estar dependiendo a toda hora de la Sí, emoción que nos domina. El dinero sí que es cierto que saca de nosotros todo ese asunto emocional. De hecho, la mayor cantidad de problemas financieros que hoy arrastra cualquier persona de las 500, 660 personas que hay acá conectadas, la mayor cantidad de los problemas financieros fueron por el niño interno. ¿Cómo así que el niño interno? No me joda con yo tengo 60 años. ¿Qué tiene que ver el niño interno? El niño interno claro, es el inconsciente y el niño interno es quien toma las decisiones financieras en la vida de una persona. Si una persona tiene un niño herido, tiene un niño que le faltó amor, tiene un niño que le faltó calor, tiene un niño que no le dieron gustos, esa persona posiblemente tenga problemas o excesos en la vida de algo que se llama la gratificación inmediata. Entonces, muchas decisiones que tomamos fueron tan emocionales que contaminaron la decisión porque queríamos ir ya y tenía que ser ya. Y al contaminarse, trajimos una deuda al futuro para disfrutar de algo en el presente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que contamino el resto de mi vida porque me quise traer algo al presente que no tenía para tenerlo. ¿De dónde viene esa decisión? Del pasado, del niño herido, que ahora sí claro, quiero un claro. carro, yo quiero la moto ya y no quiero ahora. Entonces, cuando uno no tiene sano el pasado, se enferma el presente y el futuro. Cualquier decisión que usted tome con un pasado enfermo
le va a contaminar el presente y el futuro. Y en el dinero hay una cosa muy loca y es, bueno, el dinero no, en la vida misma. Entre más emocional soy respecto a algo, más tiendo a cometer errores. Y con Ahí el estás dinero diciendo una cometemos cosa muy muchísimos especial errores que por eso. entonces repetimos por allá en la charla que hicimos en Square recientemente con Hyber. Y decíamos, el pasado no está sanado mientras no haya paz. El presente no está sanado mientras no haya amor. Y el futuro no está sanado mientras no haya libertad. Mientras la gente se va embaucando en más y más deudas porque quiere esa recompensa inmediata, entonces viene un efecto y es que nos vamos acumulando de deudas y deudas y deudas y entonces hasta que nos sentimos asfixiados y por supuesto asociamos todo lo que tenga que ver con dinero con algo malo, pero porque le dimos un mal uso a ese dinero. Entonces, ¿cómo salir de ese embrollo tan complejo en el que nos metemos a veces por este tipo de cosas, hombre, Hyber? Porque fíjate que en un momento determinado uno tiene un desequilibrio tremendo entre el ganar, gastar, ahorrar e invertir, y eso va haciendo que después nosotros tengamos ese efecto que me encantó como lo describes en la ciencia oculta del dinero, del ¿cómo se llama? Del efecto bola de nieve, ¿sí? Ese me encantó, ese concepto, y cómo entonces ayudarle a entender a la gente que cuando uno se atreve a hacerse ese escaneo financiero, hacerse esa revisión honesta, entre otras cosas, porque es que muchas veces queremos escuchar otra cosa, pero resulta que el aparatico del escáner no nos dice lo que queremos escuchar, sino lo que hay, ¿sí? Entonces, con lo que hay, trabajemos en esto y empecemos a sanar todo eso que teníamos allá guardado. Lo voy a explicar Sí. con una aplicación que muchos de nosotros usamos en cualquier parte donde estemos en nuestra misma ciudad. Y se llama Waze Ajá, o sí, Google Maps. Listo. Básicamente, ¿cómo empezamos nosotros a trabajar esto? Alejo, usted lo primero que tiene que ajá, hacer es saber dónde está. ¿Sí o no? Ahora, si usted primero no define en dónde está, pues es muy poco probable que usted sepa para dónde va. O sea, la aplicación no la va a ser capaz de cargarte la ruta para ir de un punto A a un ¿y punto B. Yo tengo ese que dónde conocer está primero es lo que cuál es mi tengo y lo que punto. debo? ¿O qué? Entonces, vos tenés aquí dos cifras que todos somos capaces de sacarlas en este momento y de pronto alguno tendrá que meterse a la página del banco para darse cuenta de algo o averiguar algunas cosillas que es bueno que lo tengamos en cuenta para saber en dónde estoy. Una es tu Ah, patrimonio, es ah, decir, qué tenés y qué debes. Ya, así, eso son cifras, hermano, y si se equivoca por 1 o 2 millones de pesos, por 300 o 400 dólares, eso no va a cambiar mucho. Tengo una casa, debo tanto, tengo un carro, debo tanto, tengo esto, debo tanto, y me queda tanto, y tengo tantas casas y no debo nada. Perfecto. ¿Cuánto vale eso que tienes? Sin exagerar la cifra, lo que es, eso comercialmente cuánto vale, para que sepas entonces exactamente en dónde está sí, ubicado tu volumen patrimonial. Esto es una cifra. Otra, bien interesante el cash ajá. flow, el flujo de caja. ¿Cuánto te ganas y cuánto egresa de tu Eso sí dinero? que es ¿Cuánto importante. ingresa y cuánto egresa? Mensualmente o hazlo quincenal, como quieras. Ah, yo me gano 4 millones y me gasto 3,5 millones. Ok, entonces te quedan 500 mensual. Ok, entonces eso es lo que tienes de flujo de caja, lo demás simplemente se va. Perfecto. Porque con base en eso es que uno comienza a jugar con esas cifras para hacer de manera organizada una estrategia que tiene que ver con varias cosas. Tú lo decías ahora, nosotros tenemos cuatro retablos, cuatro columnas importantes. Cuando hablamos de dinero, el dinero siempre hay que llevarlo al tiempo. Tiempo y dinero es lo mismo. Y eso nos lo han vendido muchas veces, que el tiempo es oro. Sí, el tiempo es oro, el tiempo es dinero. Entonces, si nosotros no empezamos a entender eso desde ahora que estamos sardinos, que estamos tan jóvenes, va a ser mucho más complicado después porque cada vez se va empezando a como a sentirse más el momentum y si no hemos sanado y no hemos trabajado esto, se va a hacer más complejo. Porque uno siempre cree que es alguien del cielo le va a solucionar el tema y esto no se lo soluciona solo. Hay que ponerle responsabilidad y administración. Mucha gente me dice, ¿yo para qué voy a administrar la plata si no me queda? Eso es como uno decir que cuando baje 5 kilos comienza a hacer Claro. dieta. Pues hermano, primero tiene que empezar, ¿cierto? O sea, una cosa lleva a la otra. Entonces, vamos a ponerle como, yo soy muy malito para el tema del presupuesto.
pero digamos que yo lo veo como hacia lejos. Es como si tú tuvieras una bolsa llena de agua, cerrada aquí arriba con tu mano, y le haces huequitos a la Sí, bolsa con un lápiz, o con un portaminas, o con una agujita. Entonces vas a ver que el agua comienza a salirse por algunos con mucha velocidad, con otros una pitico ahí como cuando uno le hacía un huequito a un bolis cuando era chiquito, que era un poquitico porque quería que le durara más. ¿Cuánto te dura esa agua dentro de esa bolsa al nivel que estás gastando? Entonces, a mí me gusta mucho verlo así porque da un poquito de angustia y empieza uno a ver, pues madre, se me está yendo mucho por este lado, entonces un poquito de cinta. Por aquí tengo un montón de cositas que no veía que eran tan tesas y resulta que se me está yendo un montón en unas bobadas que ni disfruto, pilas con eso, y ahí voy empezando a tapar los huequitos que de verdad no le había puesto mucha atención, Alejo. En estos días, alguien que tú conoces, Alejo, me dijo, hombre, tengo un poco de problemas y yo, listo, mano, ubíquese, ¿cuánto tiene y cuánto se gana mensual, tal? Hermano, se dio cuenta, de hecho él no me lo dijo, me lo dijo fue la esposa. Pagaba Amazon Prime, HBO, Netflix, YouTube Premium, Spotify, todos me esos dijo como gastos 12 hormiga. aplicativos Ajá. del Smart TV, del Smart TV. Y solo Ajá. veía fútbol Win, Sí. o sea, fútbol malo, el colombiano. Ni siquiera pues la Premier, no sé qué, no, Win. O sea, nada, uno viendo a unicornios contra centauros y llaneros, pues pucha. O sea, perdía el tiempo. Eso lo podía tener gratis con Sí, sí, una de por lo estas menos empresas fuera de a ver al celular. Medellín, pues En bueno, fin, una está bobada. bien, ¿no? Pero imagínate, y hincha de Medellín, o sea, ya estaba llevado por todos lados. Entonces, no, mentira, no. Alejo, entonces, ¿sabes qué, hombre? Nadie se da cuenta porque es tan Claro. inconsciente y porque es tan hormiga el gasto de cómo botamos Sí, el dinero en esos huequitos tan pendejos que nos sí. tiramos y que son mensuales. Y nadie se da cuenta cuánto paga en tarjetas de crédito, cuánto paga en débitos automáticos, cuánto paga en cuotas de manejo y un poco de estupideces. Nadie se da cuenta porque no se siente. Es muy teso. Entonces, uno dice, pues que no me dura nada el dinero. Sí, pero te has dado cuenta de las Yo te digo estupideces una cosa, que hago haces. un pequeño paréntesis ahí, es que esos gastos hormiga, y lo digo por experiencia, cuando uno empieza a saldar esos gastos hormiga, cuando uno empieza a eliminarlos y a decir, ya, este lo cancelé, eso lo cancelé, no solamente es el dinero el que fluye, a mí me parece una cosa muy importante y ya lo digo como médico, porque definitivamente ahí el estrés empieza a disminuir significativamente y hace poquito estábamos haciendo un live anterior y entonces también estas informaciones tóxicas generan inflamación en el cuerpo, que es casi que la raíz de todas las enfermedades. Así que fíjense cómo realmente tiene mucho sentido este término que utiliza Heiber cuando dice escáner financiero, porque es que es verdad que este escáner que usamos los médicos también nos está llevando a la filigrana a darnos cuenta dónde está el problemita y en esos gasticos hormiga, en esas pequeñas cosas que detecta el escáner en un examen médico convencional, pues realmente nos está mostrando, venga, esto es lo que hay que solucionar, pero ya, no sigamos aumentando otras cositas porque creemos que es que esto no vale la pena y que es que esta otra cosita, pues démonos ese gustico y aquella otra cosa. Y cuando menos pensamos, estamos envueltos en esa cantidad de gastos hormiga que ya lo que tenemos es un hormiguero. Total, comiéndose toda la vida, comiendo de la ropa. Entonces, mira, Alejo, conectemos esto que acabamos de decir, que acabo de decir, con lo que pasó hace Sí, 15 días en Medellín contigo y conmigo. Nota que, ¿qué hace el escáner? El escáner te va a mostrar la enfermedad, te va a decir exactamente dónde está el tulundrón, pues yo sé que no se dice tulundrón, pues dónde está el melanoma, dónde está el carcinoma, dónde está el tumor, dónde está la masa, dónde está sí, lo que sea, te muestra el síntoma, lo ataca o le toma una biopsia para ver si sí, porque el escáner solamente sí, muestra que hay algo ahí que no debería estar. ¿Y qué es lo que hace el médico con esa información? Te dice, hey, vení que aquí hay una masita muy rara. Vamos a mirar que no sea una gomita de esas de grasa o que no vaya a ser que tiene comprometido unos tendones, un daño, no sé qué, y ¡pim! Te toman una muestrica y te la llevan a una biopsia, te la llevan a un laboratorio y a los días te ya dicen es cancerígenas, malignas, benignas, por esto, es por lo otro. Ahora, van donde Alejo, Alejo les hace una infiltración, ¿verdad? Y esa cosa sale, perfecto. Al año le repite, o a los 6 meses le repite en otra parte, o ahí mismo. Y vuelve y le repite, y vuelve y lo mismo, y vuelve y le repite. Venga, el, ese es el síntoma. O sea, eso es lo que me está claro. mostrando, ese es el síntoma, pero eso no es la enfermedad.
La enfermedad es que tus emociones, tu sistema emocional te está generando un problemita aquí. Estoy hablando de este por este, pero normalmente son por aquí, por aquí, por aquí. Son normalmente por aquí. Vos lo sabes. O después por aquí, desde acá. Entonces, hay algo, hay una mente rumiante, hay una emoción recalcitrante que se está repitiendo en ti y que está haciendo que generes siempre un mismo síntoma. Eso indica que el descuido de una enfermedad eh, grave, una enfermedad simple, se convierte en crónica porque no le estás parando bolas. En la vida es lo mismo, o sea, yo te muestro entonces la bolsa y te muestro, hey, mira, tenés un montón de gastos estos pendejos que no sirven para nada y mira cómo te drenan el dinero, la parte financiera mensualmente. Hey, el tema no es ese. Claro, en este momento póngale un tapón a eso para que pueda seguir circulando el dinero tranquilamente, pero vos tenés que ganar algo ahí, porque ¿qué es lo que te lleva a tomar esas decisiones Sí, tan absurdas? Porque sí. muchas veces tapas ese huequito de los 10 aplicativos del televisor, pero abrís otro peor por otro lado y te pones a fumar. Entonces terminas fumando y tomándose esos vapeadores que valen un plata y entonces te metiste en otro vicio peor. ¿Qué es lo que tu mente de manera destructiva está generando en Ok, ti que te hace botar el dinero? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algo por sanar? Porque yo creo que mucha gente lo movió a eso por los pongámoslo. comentarios cuando los pusiste y era, ¿cómo sano mi infancia? ¿Qué pasa con mis padres? No hay qué. La relación que nosotros tengamos con el dinero es muy parecida casi siempre a la relación Ujú. de papá y mamá con el dinero. Y la de ellos fue muy parecida a la de los abuelos. Eso es una cadena, entonces pues uno tiene que ir a pillarse eso. Pero atención, porque muchos dirán, no, mi papá era súper bueno y yo soy súper mala para plata, no hay qué, no hay qué, no hay qué. Pero pilas. ¿Por qué? Porque pueden haber unas fidelidades contrarias, y yo no sé si ese término está bien, va a ser otra forma diferente. Usted puede hacerlo por similitud o puede Ajá. hacerlo por venganza, todo lo contrario. Por ejemplo, me toca mucho atender personas con padres muy ricos, pero adictos al Sí. trabajo que descuidaron a sus hijos. Entonces sus hijos crecieron sin padre y con mucha rabia frente al El dinero. ¿Por papá. qué? Porque dicen el dinero es botar la familia. Entonces son Ujú. personas entregadas a la familia, a los hijos, pero pobres. ¿Por qué? La votan porque o es una cosa Ahí o es la también otra, hay no pueden otra ser las cosa muy dos. interesante, hombre, Javier. A ver, tú dijiste, primero ubíquese. Aquí tenemos casi 600 personas tratando de ubicarse en este momento. Entonces, supongamos ya se hizo un diagnóstico. Esto es lo que debo, esto es lo que tengo. Esto a mí me encantó como lo dijiste alguna vez y es cuánto de mi tiempo de trabajo lo tengo empeñado en pagar deudas, ¿sí? Y de eso depende en gran parte cómo realmente vaya a fluir con ese dinero y cómo me relacione con el dinero. Entonces, listo, vamos a hacer cosas muy prácticas, Javier. Alguien identifica, estoy en esto, y de hecho hay una expresión que a mí me encanta de los pelados ahora, estoy en la inmunda, ¿sí? ¿Qué pasa a partir de ese momento? Muy bien. A partir de ese momento eso te va a salir una cifra negativa a veces, no falta el que la negativo, no tienen patrimonio, les da cero. Ah, no, yo lo que tengo lo debo. El carro debo tanto que ya si lo vendo vale menos de lo que debo. Ah, listo, no importa en patrimonio. Ahora, otro muy interesante es el cash flow. Entonces, venga, ¿cómo está usted? Porque eso es con lo que usted va a trabajar de aquí en adelante. No, es positivo poquito, es positivo más. Hermano, vea, esto es muy simple. Lo vamos a hacer muy simple. Usted tiene que hacer dos cosas. O gasta más, perdón, Ok. o gana más o gasta menos. En O todo gana más caso, nunca o gasta gastar menos. eso. Gustándome más, En ganar todo caso, más. nunca gastar por encima de los ingresos. Sí, al menos que el gasto sea estupidez. O sea, ahí sí póngase la mano en el considere, como decían en Don Chinche. Mire muy bien, hermano, en qué se está gastando las cosas, porque hay gastos que son inoficiosos, hay gastos que son estúpidos, hay gastos que son por ego. Hay gente que está afiliada a un club de esos sociales pagando unas mensualidades altísimas y una acción que podía vender y yo acá de pobre, pero es que qué pena uno estar en el club, o qué pena uno llegar de invitado, o qué oso uno ver que lo saca. Hermano, hay un montón de gente con Sí, unas sí, sí. fidelidades todas locas, con una vida todo que no es capaz de darse, pero se la quiere seguir dando y eso le tiene un costo muy grande. Recuerde, como no ha sanado el pasado, enfermó el futuro y eso téngalo en cuenta, porque el presente no está muy disfrutable y el futuro va a estar llevado. ¿A dónde tenemos que llegar, Alejo? A lo que acabaste de decir. Tenemos que llegar a más tiempo libre. Más tiempo libre no es no hacer nada, más tiempo libre es yo saber que lo que yo me genero con mis ingresos pasivos
sostienen mi tren de vida y yo no tengo que estar trabajando. No tengo que trabajar, no porque no quiera, sino porque no tengo que trabajar. Si lo quieres hacer, disfrútalo, lo vas a soñar, vas a ser el mejor en lo que haces, pero no tienes la necesidad financiera de hacerlo. Y eso es lo más lindo del mundo, porque entonces estás viviendo en propósito, amor, iluminación, o sea, en las últimas de Espérate las que emociones. aquí hubo ¿Listo? un Entonces a comentario eso hay fuera que de llegar. lugar, como así que hay veces que su estado financiero es como el DIM, todito en rojo. Pues madre. No, 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 no. Sé que los desactivo otra vez. No, Qué iras a salir. imagínate Ya te di que cara de chiste. se le apareció había una lámpara por ahí tirada y un tipo llegó y frotó y le salió el genio. Hermano, pídame un deseo, el que sea. No, yo quiero que tiremos un puente por el océano de aquí de Cartagena hasta Miami, que haya una frontera terrestre como México, entre Colombia y y Estados Unidos bien bacana, así de 6 carriles yendo y 6 viniendo. Y el genio empezó, no, hermano, eso son muchas columnas en el mar, como es de caro eso, vigas, Hace el pan diseño de veo aquí, esos güey, puentes, madre. tantos tsunamis, eso me toca. No, 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 hermano, no, pídame otra cosa. No, entonces que Medellín sea campeón. Y me dijo, vení, ¿cuántos carriles que querés que el puente? No, concentrémonos, hombre. Ay, Dios mío bendito. Bueno, entonces, a ver, listo, identificamos todo eso. Hay una cosa que también me parece fundamental de lo que has dicho y es que uno no debería tener deudas mayores, entendí, al 30% de lo que estás recibiendo. ¿Es verdad o no? ¿O lo entendí al revés? Hay gente que tiene el 80%, el 50%. Lo que uno debería estar para empezar a mirar que va bien Ok. es por debajo del 30%. Ojalá. Y ojalá no tener deuda. Ojalá llegue un momento en que uno no tenga endeudamiento, Alejo. ¿Por qué? Porque cada cosa que uno deba es tiempo que tenés que generar dinero para pagarla. Entonces todo termina siendo tiempo. Todo termina siendo esclavitud. Y es una esclavitud que es muy invisible. Bueno, nadie se da cuenta que la tiene, pero ahí están metidos en esos problemas sin darse cuenta. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? Lo que tenemos que hacer aquí es empezar a generar más dinero de una forma más inteligente, pero primero sanando la relación con él. ¿A dónde quiero llegar? Métodos 50.000. Pero por ahora lo que quiero es sanemos la relación que tenemos con él, entendamos que el dinero sí es la felicidad, entendamos que el dinero sí da alegría, que da paz y da tranquilidad, pero que todas esas emociones que acabo de decir también las tienes Ujú. tú solito, con o Sí, sin dinero. Listo. Ahora, si uno logra hacer que esto se mantenga, entonces, ¿qué vamos a empezar a generar en nosotros? Vamos a empezar a generar una mente creativa, una mente creadora para buscar oportunidades, para buscar en dónde, de acuerdo a nuestro plan del alma y nuestro propósito ujú, de vida, sí, invertir o en qué invertir. Porque recuerda que esto tiene cuatro ok. columnas: ganar, gastar, ahorrar, invertir. Casi todo el mundo gana y gasta. Muy poca gente ahorra y casi nadie invierte. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a aumentar mi ganar, manteniendo constante el gastar. A mí eso no me preocupa. Recuerden, después de haber hecho una limpieza a la bolsa y saber muy bien qué gasto, para que me quede para ahorro. Si no hay ahorro, mano, es muy poco probable que yo pueda salir de esto. Y el ahorro no es para tenerlo ahí guardado bajo el colchón por años. El ahorro es para que inmediatamente se vaya a la inversión. Parte de ese ahorro tiene necesariamente que ir Ajá, a aumentar mi ajá, IQ financiero. Mi IQ financiero se aumenta con varias cosas, se aumenta con claro. audiolibros, se aumenta con eh, programas de seminarios, se aumenta con cursos, se aumenta con libros, se aumenta con videos, se aumenta con reflexión profunda y análisis, se aumenta con mentores. Entonces yo empiezo a crecer de acuerdo a lo que quiera. Hay gente que le encanta la bolsa, gente que le encanta los mercados de capital, forex, criptoactivos, propiedad raíz, invertir en empresas, invertir en emprendimientos, capital semilla, incubadora de empresas, máquinas vending, almacenes, productos, vender productos, multiniveles, escribir y ganar por regalías. Hermano, eso es otro abanico. Y ese abanico, si lo quieres entender y mejorar,
pues aumenta tu IQ financiero y guarda un poquito para eso. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a empezar a hacer inversiones más inteligentes sin miedo, sin prisa y sin necesidades. Y eso es lo que me da la ganancia. Entonces, esos rendimientos se van a comenzar a ir a dónde? Los rendimientos de las inversiones que son totalmente quietecitos. Se van a Eso. comenzar a meter aquí en el ganar. Entonces, como gano más, tengo derecho a gastar más, por lo tanto ahorro más, por lo tanto invierto más, por lo tanto gano más, y ahí ya se comienza a volver una especie de holding Entonces ahí empresarial, ocurre una uno cosa muy, mismo. muy especial. Uno gana y gasta de acuerdo a sus ingresos y si es responsable debería gastar. Es decir, lo que deberían representar esos egresos no debería ser superior al 30% para poder empezar a ahorrar, pero el ahorrar no tiene sentido si no lo vas a invertir luego. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Resulta que ese tipo de Totalmente. pensamiento también se lo escuché alguna vez a Robert Kiyosaki, decía, esos son apenas el 2% de la población mundial, porque todo el mundo se queda en los primeros y no da ese paso para ser un inversor y no se da cuenta que es que eso que reservó en un momento determinado le permite tener esa libertad financiera y entonces poner en práctica y meter en esa parte de lo kinestésico que mencionabas ahorita, en la práctica realmente, que es que esto tiene que llevarse a cabo, porque es que si no, volvemos y nos quedamos en teoría, ya lo dijiste, si simplemente estos conceptos suenan muy bonitos, pero no los ponemos en práctica, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, resulta que alguien dice, y alguien lo mencionó anteriormente por allí, tengo tantos años y me da mucho miedo manejar mi dinero, me da mucho miedo invertir, me da mucho porque estoy poniendo en riesgo algo que a lo mejor ya no voy a tener tiempo de recuperarlo. ¿Cómo le decimos a esta gente que cambie su ruta, su mapa mental, su, ¿cómo lo dijiste ahora? Su GPS interior para que le permita encontrar nuevas rutas? A ver, primero, digamos que hay personas que se sienten inocentes frente al dinero, ingenuos. Por lo tanto, sienten el dinero no es para ellos, no entienden el 10% de 100 cuánto es. Es como si fuera ajeno el tema numérico frente al dinero y hay un porcentaje muy alto de la población y no tiene que ver con analfabetismo ni nada de eso, no ni siquiera tiene Sí, que ver con la parte académica. Pero eso no quiere decir que si estamos en un momento capitalista, si estamos en un mundo que se mueve así, entonces, no, es que yo no entiendo el dinero, entonces a mí me perdonan los impuestos los de la DIAN o los de la RES, o a mí no me llaman de tal. No, 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 si tú no entiendes el dinero, igual te llegan las fotomultas y los y llegan comparendos más. y los impuestos, o sea, eso no cambia. Exacto, y llegan más porque te equivocas y no lo Claro, pagas el día que es porque no sabes moverte ahí. Pues finalmente todo está ahí. Pero entonces, uno que sí puede hacer Alejo, yo no tengo que ser el mejor trader del mundo, no, yo puedo tener a alguien que lo haga. O sea, yo pongo el dinero en un fondo y yo no estoy pendiente de eso, el fondo se encarga, o sea, uno puede tener claro, mentores. gente que se encarga de eso, o sea, ¿qué hacía? ¿Cuál era el talento de Henry Ford? El talento de Henry Ford, el tipo ni que había estudiado, el talento de esa manera, rodearse de los mejores. Y que es lo bueno, que el conocimiento cada vez es más barato, porque cada vez salen más profesionales a venderse, entonces cada vez se vende por menos el tiempo. Entonces usted puede acceder a muy buen abogado, a muy buenos tributarios, a muy buenos contadores, porque puede comprar con dinero. Suena muy cruel, pero no, no es cruel. O sea, las universidades están soltando un montón de profesionales y de gente, entonces simplemente uno puede adquirir ese conocimiento. Lo importante es usted sea siempre el dueño de la mentalidad, no del Claro. conocimiento. El conocimiento no importa, lo más importante es la mentalidad. Y ahí es donde yo comienzo como a tener ese pulimiento, Alejo. O sea, a lo que quiero llegar es a que comencemos como a medir realmente nosotros qué somos, nosotros qué tenemos, en dónde estamos y cómo comenzar a mejorar esta relación. Porque si no, ir en automático, Claro. hermano, por la vida es muy complejo, porque entonces, ¿qué nos va a pasar? Que no, el dinero se vuelve absolutamente abrumador para la gente, Cuando hermano, debería ser abrumador. liberador completamente, Es ¿no? eso, Sí, sí. Hombre, completamente, esto hermano. está demasiado interesante. Yo creo que por estos días vas a hacer un evento donde vas a ampliar todos estos conceptos. Me pareció entenderte, ¿cierto? Yo este sábado, o sea, pasado mañana, el 18 de marzo, voy a estar, pues ya estoy aquí en Miami, voy a estar con Claro con Caro, para que la sigan aquí en Instagram, Claro con Caro. Voy a estar con Sandra Valencia del noticiero informativo G24 y yo, somos los tres, vamos a dar una conferencia que se llama Las tres llaves del éxito, donde estamos hablando de mente, Qué bien. estrategia y acción.
o sea, todo el tema del pensamiento, sentimiento y movimiento hacia una vida diferente con el mundo como está hoy en día. Entonces, bien interesante. Va a ser aquí en Miami. Por si están interesados, pues me pueden escribir Qué en bien. el DM. ¿Y vos qué? Yo ¿Vos que qué tengo, tenés? no, dentro de muy poco hacemos ese lanzamiento de los 7 códigos de la energía, que es algo que realmente yo creo que va a quedar muy, muy, muy bien con esta gente de Soul y creo que vamos a hacer algo que de verdad vale la pena. Bueno, y voy a retomar también este 29 para quienes están aquí en Colombia, en Medellín concretamente. Voy a retomar unas charlas que hago cada mes en Gualanday, en la zona de Llano Grande. El 29 de este mes Ujú. empezamos otra vez a hacer estas charlas, una cada mes, y de verdad que nos la gozamos muchísimo porque es un ambiente sabrosísimo, es un ambiente muy, muy, muy especial. Simplemente quienes quieran inscribirse de una vez les dejo ahí el contacto, es el 310-654-4010, eso lo pueden hacer con mi asistente que es Melissa, ella los anota allí y simplemente dicen quiero estar en esa charla y ya, eso es todo, no tiene misterio. ¿Sí? ¿Y En cuándo tenés el Square la Square? hacemos a principios del mes entrante porque, bueno, quisimos como hacer una pausita ahí para dejar descansar un poquitico a la gente. Lo que pasa es que hay tanta información y tanta solicitud que a veces uno no sabe si frenar o acelerar, pero bueno, nos lo gozamos parejo. Excelente, mi hermano. No, yo estoy en este cuento de Miami y en la ciencia oculta del dinero, lanzando de nuevo la ciencia oculta con este tema del escáner financiero para que la gente empiece como a hacer más, Esto a personarse realmente de suena sus como a finanzas. cuña, pero bueno, en realidad lo es, porque es que Alejo, espérate. EP Colibrí está apuntando cómo conectarse con la conferencia de Miami. Más yo arribita está, por claro, aquí, a con ver, Caro puso el enlace claro, por el claro, aquí Embrace. está. Bueno, Párate pintar sobre las comentario, ya. pin, Ahí comentes y está. ahí ya queda listo. Le contestó a EPP Colibrí. Mira, ahí quedó pineado el fijado, el comentario. Entras a esa página y ahí puedes comprar las boletas en Eventbrite para que nos veamos Qué este rico, sábado a hombre. las Yo 9 de creo la que todas mañana. estas informaciones, Hyper, son demasiado provechosas para tanta gente que en verdad está perdida en este mundo de las finanzas y en este mundo del manejo del dinero. Yo creo que esto es una cosa que nos compete a todos y por eso agradezco enormemente tu generosidad para compartir tus conceptos. Yo mismo he aprendido cantidades al lado tuyo. Me encanta. Hoy escuchaba a unos pacientes que llegaron precisamente por alguno de estos encuentros y me decían, usted no se imagina lo que mi vida cambió porque en verdad aprendí con Hyper a manejar mi dinero y yo tenía que liberar mi tiempo por una situación coyuntural con mi familia y tuve que dedicarme a otra cosa completamente a la que hacía. Y gracias a ese acompañamiento me di cuenta que en verdad podía hacerlo y que, bueno, estaba a disposición. Este live va a quedar grabado tanto en el muro de Hyper como en el mío y queda también en YouTube. Simplemente me buscan como doctor Alejandro Posada Beut y ahí va a quedar también este live montado porque me parece que estas informaciones, a ver, que no se queden aquí porque es muy bonito esto, pongámoslas en práctica, como lo dijo Hyper, compartamos esto porque muchos hoy por cualquier circunstancia no pudieron estar, pero se imaginan los beneficios que pueden obtener tantas otras personas a las que ustedes simplemente hagan el ejercicio de enviarle Claro. el link mañana o pasado. Van a quedar en las historias esos links de cómo conducirlos a YouTube y cómo compartir. Alejo, por ahí nos están diciendo, ahí, salgan de Medellín un poquito, pues, me dice MC Díaz, el 27, 28 y 29 de abril en la Feria del Libro, yo voy a estar firmando mi libro allá y yo creo que Alejo también va a ir por allá para que nos veamos. Es posible que hagamos conferencia, todavía no sabemos, pero Qué fijo, rico, vamos a qué estar en lindo la Feria Manuel. del Libro por si nos vemos. Preguntan que en qué lugar va a ser, pregunta TC Yeurli, diseño de joyas. Va a ser en el Hotel Doubletree en Sogras, el Hilton que hay al frente de Sogras. O sea que le queda cerquita a la gente de Miami, cerquita a la gente de Weston, cerquita a la gente de Coral Gables. O sea, de cualquier persona que esté por acá le queda Mi cerquita. Listo, es muy hermano, central. más agradecido, ¿verdad, Combe? De verdad que nos Alejo, gozamos mucho estos lives. Yo de verdad disfruto mucho estos momentos, aprendo mucho, compartimos mucho, que finalmente yo creo que eso es lo que nos mueve a Jaime. Yo creo que en esta claro, mi posibilidad del hermano. compartir está la abundancia también y soy un convencido total de eso.
Muchas gracias por estar y yo sé que te va a ir muy bien con el lanzamiento de los 7 Qué rico, códigos y qué ahí voy a estar rico. yo Un pendiente, abrazo hermano. para todos, una feliz noche, nos vemos Feliz pronto. noche. Chao, chao. Chao, chao.